todos. Recientemente cumplía 80 años el gran Al Pacino. Al Pacino, que nos ha llenado los cines y el recuerdo de grandes películas, pero ahora también una gran serie en la que él está muy implicado y tiene un papel muy importante. La serie, muy recomendable, se llama Hunters. Mis condolencias por lo de tu abuela. ¿De qué conocía a mi abuela? Estuvimos juntos en los campos. Descubrir el chico que su abuela ha sido asesinada por una especie de red de nazis que tras la Segunda Guerra Mundial sigue operando incluso en los años 70, descubre incluso que hay un grupo, hay un equipo al que ya va a formar parte gracias al líder de este grupo, que es Al Pacino, que persiguen a estos nazis ocultos dentro de la propia sociedad norteamericana. Esto es lo interesante. Están integrados de forma oculta y al igual que han formado una especie de equipo en la sombra que hace de las suyas, ¿no? que siguen, y no solo es que hagan de las suyas, sino que además intentan ocultarse. Esto lo hemos visto también en películas también muy interesantes como Odessa. Y lo hemos también visto en libros del propio Frederick Forsyth sobre también este tema, ¿no? Odessa, esa organización de ex líderes de las SS que tras la Segunda Guerra Mundial decidieron ocultar a otros miembros. No puedes esconderte, y lo dijo como si lo conociera, como si fuera algo personal. Sí. El chico decide investigar cuáles han sido las motivaciones de este asesinato y descubre algo que le dejará totalmente sorprendido. Sí que es cierto que es interesantísimo el trasfondo histórico y social, ese componente que tiene de realidad varias operaciones dentro de esta misma serie, como es la operación Paperclip, que realmente existió. Se habla también en esta serie de ello y se habla incluso de cómo el propio gobierno norteamericano captó fundamentalmente a grandes científicos nazis de la época y los integró en importantes proyectos tecnológicos, por ejemplo dentro de la propia NASA. ¿Qué función desempeñaba? Su investigación sirvió para desarrollar el combustible que nos llevó a la Luna. El trasfondo real de esta serie es que realmente hubo también un grupo que contrarrestó a estos nazis que estaban operando en la sombra e intentando ocultarse o incluso integrándose dentro de la propia sociedad. Un grupo de israelíes apoyados incluso por el Mossad, promovidos por Simon Wiesenthal, que organizaron un grupo también de cazanazis, por así llamarlo, a nivel incluso legal y burocrático, que intentaron dar caza y en muchos casos fue así, dieron caza a nazis fugados, muchos de ellos en Sudamérica, como fue el caso de Eichmann. Eichmann fue finalmente capturado gracias al equipo del propio Simon Wiesenthal, que aparece en esta serie con un guiño muy, muy interesante. Muchos de estos guiños aparecen en esta serie, pero como digo, de forma espectacular, ¿no? Es un grupo prácticamente paramilitar que opera contra estos nazis, desenmascarando su antigua vida y además pues muchos de ellos o todos estos ex nazis han adoptado una nueva identidad y, como digo, no solo es que se oculten entre la población, sino que desempeñan cargos realmente importantes dentro de la propia política incluso estadounidense. Esta serie se basa en todos estos hechos reales para inspirarse en una serie totalmente ficticia en la que prima también la espectacularidad y los fines poco ortodoxos para acabar con estos nazis, ¿no? entre la sociedad. Tiene ese atractivo y la verdad que la serie funciona muy bien, salvo pues alguna cosita que no me ha gustado tanto, que ya la descubriréis vosotros los espectadores cuando lo veáis, puesto que hay algún giro que no me ha quedado del todo claro, o más que todo no me ha gustado en lo personal como lo han hecho. Pero sin duda alguna la serie merece la pena, es corta, tiene 10 episodios y los 10 episodios están muy bien rodados. Tiene algún aspecto pulp, algún aspecto, digámoslo así, cómic, que incluso puede rozar el blaxploitation, aquella moda setentera, tiene ese look setentero muy bien conseguido y la verdad que se ve fácil y se ve de forma amena. Y la gran noticia, pues que siempre es un lujo y es un placer ver a Al Pacino en tan buena forma. La tomó tu abuela un día antes de morir. Nunca nos dejaba perseguir a nadie.
sin antes verificarlo ella. Hay varios ingredientes, sin duda alguna, históricos que tocan el corazón del espectador, como son los campos de concentración. Aquí aparecen también, hay algunos flashbacks que te llevan a esos campos de concentración, y muchos de estos supervivientes, o algunos de estos supervivientes, son los que se dedican a cazar estos nazis. Uno de ellos es el propio Pacino. También lo fue Simon Wiesenthal, que aparece como un guiño histórico muy interesante en esta serie, y fue el que cazó al propio Eichmann, como antes lo comentaba. Esa fuga, esa vía sudamericana, esa fuga ha estado siempre muy patente en la historia, incluso en la cara B de la historia, que es la gran fuga de nazis a Sudamérica, a Brasil y a Argentina principalmente. Y en Brasil y en Argentina, bueno, pues aquí también hay ciertos guiños a eso. Se habla incluso hay libros que se han escrito sobre la posible fuga del propio Hitler con un submarino hasta el Río de la Plata. De todo ello también vamos a ver aquí muchos ingredientes que son muy interesantes, cómo fueron pues toda esa operación transfuga de los alemanes simpatizantes de las SS, de los propios eran propios nazis, que intentaron ocultar sus anteriores vidas para intentar rehacer la suya, pero sin perder de fondo de vista sus propios ideales. Esto es lo interesante y lo que mueve al espectador, ¿no? Buscar siempre un enemigo con un pasado oscuro que está por juzgar. Es la clave, tal vez, de esta serie, que juega también al equívoco y a la propia humanidad. Está bien realizar ese trabajo sucio sin llevar ante la ley, ante los tribunales a estos individuos. Bueno, los espectadores sacarán sus propias conclusiones, además de pasar pues unos episodios también muy entretenidos con una alta dosis de acción y de giros a diferentes bandas que, bueno, incluso roza otras realidades, por así decirlo, que también viene muy bien cómo está llevado a cabo, pues esos fantasmas del pasado que vuelven e interactúan incluso con el presente de los años 70, como es la temporalidad que nos lleva esta serie al espectador. Bueno, Hunters, Cazadores, una serie que se ve enseguida y que, es como decía, siempre es bueno ver a Al Pacino con sus 80 años recién cumplidos y en plena forma, ahora en una serie de televisión. ¿Quién lo iba a decir? Por mi parte, nada más. Sí que está claro que a nivel histórico es cierto que hubo muchos nazis que escaparon y que se ocultaron con una nueva identidad, y que muchos de ellos estuvieron en España, en Madrid, en la Costa del Sol, en muchísimos sitios en donde han vivido hasta terminar sus días como viejecitos adorables. Y sin levantar la mínima sospecha, salvo algunos curiosos que sí, y buenos periodistas incluso, que sí que llegaron a destapar a alguno de estos individuos de pasado totalmente oscuro y deleznable. Nada más, hasta el próximo día, hasta la próxima serie o película, que ya tengo ganas de traer una película. Vaya, me la has destripado. Lo siento. Es broma.